Mi vida había vuelto al orden, pero no hacia el imperio. El mundo que acababa de heredar semejaba a un hombre en la flor de su edad. Las negociaciones se reanudaron abiertamente. Hice correr la voz en toda parte de que Trajano en persona me había encomendado antes de morir. Suprimí de un trozo las conquistas peligrosas, no solo la Mesopotamia, donde no habríamos podido mantenernos, sino Armenia, demasiado excéntrica y lejana. Un antiguo amigo cuya lealtad me había parecido segura, se emancipaba aprovechándose de las debilidades que me habían creído notar en mí. Sob pretexto de servirme, se había arreglado para liquidar una cuestión personal con Nigrino y Palma. Compartía mi obra de pacificación, se preparaba el más retorno de los retornos a Roma. Había rechazado todos los títulos durante mi primer mes de reinado, y contra mi voluntad. El Senado me había conferido una larga serie de designaciones honoríficas que, a manera de un chacal rayado, adornó el cuello de un cierto emperador. Hice suprimir todo eso. También rechacé provisionalmente el admirable título del padre de la patria, que Augusto solo aceptó a final de que no me consideraba todavía digno. Hice lo mismo con los triunfos. Bastante ocupado estaba por el momento en llegar a ser o ser lo más posible Adriano. Me acusaban de no querer a Roma, y sin embargo era bella en esos 2 años en que el Estado y yo nos probamos mutuamente con sus calles estrechas. Me acostumbré otra vez a sus inviernos húmedos cubiertos de hollín. Cenábamos en la mesa del Palatino con mis antiguos amigos de tiempos difíciles. Neracio Pisco emborosaba en mi mesa sus planos de legislación. El arquitecto Apodoro nos explicaba sus planos. Sellonio, cómodo, riquísimo patricio descendiente de una antigua familia etrusca de sangre casi real, buen catador de vino de hombres, combinaba conmigo mis próximas maniobras en el Senado. Su hijo Lucio Sellonio, que apenas tenía 18 años, alegraba con su riente gracia de joven príncipe aquella fiesta que yo hubiera querido austear. Lucio tenía ya entonces algunas manías absurdas y deliciosas. La pasión de confeccionar platos raros a sus amigos, un gusto exquisito por las decoraciones florales, de un loco amor por los juegos de azar y los disfraces. Cial era su Virgilio. Declamaba aquella poesía lascivas con una encantadora desvergüenza. Le hizo promesas que más tarde me acarrearon hartas preocupaciones. Aquel joven fauno danzante ocupó 6 meses de mi vida. Mi manera de observar se basaba en una serie de observaciones sobre mí mismo, hechas desde mucho tiempo atrás. Toda aplicación lucida se me ha convencido siempre. Toda cortesía se conquista. Toda felicidad me da casi siempre la cordura, y solo escuchaba medidas a lo bien intencionado que le afirman que la felicidad se relaja. Los filósofos griegos nos han enseñado a conocer algo mejor que la naturaleza humana. Desde hace varias generaciones nuestros mejores juristas trabajan en pro del sentido común. Yo mismo llevé a cabo algunas de esas reformas parciales, las únicas, duraderas y todas hoy demasiado transgresidas del mal. Responde al legislador a regular y a cambiarlas, a fin de que el desprecio de que se ha caído esa ordenanza insensata no sea extendida por más juristas. En España, cerca de Tarragona, un día que visitaba una mina semi-abandonada, un esclavo cuya larga vida había transcurrido casi por completo en los corredores subterráneos, se levantó y se lanzó sobre mí armado de un cuchillo. Muy lógicamente se vengaba del emperador de sus 43 años de servidumbre. Lo desarmé fácilmente y lo entregué a mi médico.
furor se calmó y acabó convirtiéndose en lo que verdaderamente era. Toda raza aporta al ejército sus virtudes y sus armas particulares, su genio de infante, de jinetes y de arqueros. Volví a encontrar el estado bruto de aquella diversidad dentro de la unidad, que constituiría mi propósito imperial. Permití a los soldados que prefirieran sus gritos de guerra nacionales y que las órdenes se dieran en su propio idioma. Autoricé la unión de los veteranos con mujeres bárbaras y legitimé a sus propios hijos. Conocía cada milla de nuestras rutas, quizás el más hermoso don que me ha hecho Roma en la tierra. Pero el momento inolvidable era aquel en que la ruta se detenía en el flanco de una montaña, a la cual subíamos en grieta, de bloque en bloque, para ver las auroras desde lo alto de un pico de los Pirineos a los Alpes. Algunos hombres habían recorrido la tierra antes que yo: Pitágoras, Platón y una docena de sabios y no pocos aventureros. Por primera vez el viajero era al mismo tiempo el amo y capaz de ver y reformar y cualquier al mismo tiempo. Arriano de mi comedia, uno de los seres más finos de nuestros tiempos, se complacen en recordarme los bellos versos donde el viejo temprano definió en 3 palabras el leal espantano, el perfecto modo de la vida que lanceramos en nuestros sueños siempre sin alcanzarlos. La fuerza, la justicia y las musas. Las musas constituían la base y el rigor en la cual no hay belleza, la firmeza sin la cual no hay justicia. La justicia era un equilibrio de las partes, el conjunto de las proporciones armoniosas que ningún exceso debe comprometerse. Fuerza y justicia era de las musas, y toda misericordia, total brutalidad debía interrumpirse como otros tantos insultos al hermoso cuerpo de la humanidad. Toda iniquidad era una nota falsa que debía evitarse en las armonías y en las esferas del cuerpo y del pensamiento, encontrándonos y llevándonos a una idea primordial y mortificaciones y campamentos que nos hacen renovar las nuevas rutas que necesitábamos. Una vez hubiera sido dulce volver a pasar la primavera en Roma, volver a encontrar la villa. Ya empezaba las caricias caprichosas de Lucio, la amistad de Plotina. Por mi permanencia en la ciudad se volvió interrumpida casi de inmediato por los alarmantes rumores de guerra. La paz por los partos había quedado sellada hacía apenas 3 años y ya estaban gravemente incidencias en los Éufrates. Partí de inmediato hacia el oriente. Estaba decidido a liquidar aquellos incidentes fronterizos usando medios tribales que usaban las legiones en marcha. Concerté una entrevista personal con Oroes. Llevaba conmigo la hija del emperador que había sido tomada prisionera casi desde la cuna en la época que Trajano ocupó a Babilonia y mantenió durante tantos años de rehén en Roma. Lo más difícil fue persuadir a Oroes de que yo le prometía pocas cosas era porque estaba dispuesto a cumplir mis promesas. Me creyó, sin embargo, o hizo como si yo creyera. El acuerdo que sellamos en aquella visita sigue en pie desde hace 15 años, tanto por una o por otra parte. Nada ha alterado la paz en las fronteras, cuanto conmigo para que en ese estado de cosas continúe después de mi muerte.